Por favor, en audio me confirman si ya están viendo mi pantalla. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, mil gracias. Señora. Sí, señora. Listo, bueno, la sesión 2 tiene 2 réplicas. Hoy es, digamos, la segunda y la última, por si sus compañeros saben de alguien que es el próximo sábado. ¿Listo? Como todos sabemos, pues la apertura de esta actividad fue el 5 de octubre y la fecha de cierre el 25 de octubre. Quiero primero hacerles una sugerencia inmensa. Cuando empiecen a recibir sus retro de la actividad 1, pues se pueden llevar con grandes sorpresas porque el software Turnitin nos empezó a arrojar aquellos estudiantes que hayan obtenido esas ponderaciones tan altas. El software nos arroja con qué trabajos tiene la similitud, digámoslo así. No pasemos penas. Nosotros como estudiantes y como constructores de nuestro conocimiento, no pasamos ese tipo de penas. Se creó un drive en el que los tutores estamos colocando, digamos, las tareas similares ya en cuestión, o sea, y la verdad es un poco triste porque de todas formas se les envían muchísimas ayudas, invitaciones a web conference, los B-Learning y encontrar trabajos con 87, con 90% de similitud es bastante triste. Están anulando trabajos. También hay el otro caso de que otro compañero del grupo les copia el trabajo y se lo envía a otra persona. Entonces, en ese tengan parte de tranquilidad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos revisando punto por punto, ¿sí? Y estamos revisando las direcciones IP con las que envían los trabajos. Y bueno, el trabajo que anulen es porque definitivamente tienen todas las pruebas posibles. Pero esto es un llamado para de verdad que hagamos las cosas bien, de la mejor manera. Dediquémosle a estas actividades. Si ustedes se dieron cuenta, más de 2 horas no se demoraron, ya cuando tenían la conceptualización. En esta que vamos a entrar a desarrollar, de verdad que en media hora la pueden obtener si tienen la fundamentación. Entonces, no nos arriesguemos a esas cosas y pongámosle actitud y ánimo, mucho amor a la construcción de nuestros conocimientos, de formarnos como profesionales íntegros y de poder hacer las cosas lo mejor que podamos. Listo, eso era como una introducción. ¿Cuáles son los temas a desarrollar en esta sesión 2? Va a ser cuantificadores, proposiciones categóricas y tipos de razonamiento. De nuevo, es importante que vayan al entorno de aprendizaje, foro, actividad 2, elijan letra y a partir de eso van a encontrar 4 ejercicios. ¿Listo? Más adelante, pues vamos a ver qué tipo de ejercicios. ¿Qué son los cuantificadores? Bueno, los cuantificadores realmente es lo que nos permite, pues como su nombre lo dice, cuantificar, ¿cierto? Es la operación lógica que nos permite saber cuántos elementos de un conjunto dado cumplen, lo más importante, una propiedad. El símbolo del cuantificador, bueno, hay 2 clases, ¿no? El cuantificador universal y el cuantificador existencial. El cuantificador universal, este es el símbolo que nos significa para todo X, se lee para todo X, todos los X, y lo que nos va a indicar obviamente es una propiedad dentro de un conjunto. Ese es el concepto importante a fundamentar. El cuantificador existencial tiene este otro símbolo y se lee existe por lo menos uno. ¿De qué? Pues de cierta característica existe un X que pertenece a ese conjunto. Así se denota simbólicamente, así como en las proposiciones nosotros teníamos un lenguaje natural y un lenguaje simbólico, el cuantificador existencial tiene este símbolo.
Ejemplo, P de X es un número primo. Si eliminamos la variable X, podríamos decir, existe por lo menos algún número primo. ¿Cuál es digamos, lo importante aquí? También tener claro que existe un cuantificador existencial único. Así lo vamos a encontrar, lo vamos a identificar con este signo de admiración de cierre. Y pueden existir casos donde el cuantificador existencial puede hacer referencia solo a uno y tan solo a un elemento. Entonces, en ese caso, sabemos que es el cuantificador existencial único. Vemos que la forma simbólica pues varía es por el signo de admiración. ¿Y cómo se lee? Existe un único valor de X tal que P de X es verdadera, hablando de P de X como la propiedad de ese elemento dentro del conjunto. Listo. Así como nosotros en las proposiciones podíamos negar, ¿cierto? Aquí en los cuantificadores también. Entonces, a grosso modo, digamos, ¿qué es lo importante saber? Que hay cuantificador universal y hay cuantificador existencial. El cuantificador universal puede ser afirmativo o puede ser negativo. Igualmente, el cuantificador existencial puede ser afirmativo o puede ser negativo. Entonces, ¿cómo logramos la negación? La negación de estos cuantificadores, ¿cierto? Pues es otro cuantificador de la misma función proposicional negada, pero ¿qué es lo importante? Que hace una relación de equivalencia entre los dos, entre el cuantificador universal y un cuantificador existencial, pero definitivamente pues son valores opuestos. X es un animal que tiene cola, por tanto, la proposición quedaría para todo X, P de X, es lógicamente falsa. Simplemente lo negamos y quedaría el mismo símbolo que nosotros conocemos y quedaría exactamente. O sea, ¿qué es lo que les quiero decir para que se conceptualice? Que cuando nosotros tenemos un cuantificador existencial o, en este caso, universal negativo, pues sencillamente le aplicamos el símbolo negativo. Entonces, no es cierto que para todo X, X es un animal que tiene cola, o como sería su equivalente, no todos los animales tienen. Listo. Entonces, ¿de qué se trata el ejercicio 1 de la actividad? Les van a dar unas proposiciones, ¿cierto? Y ustedes van a tener que ubicar el cuantificador para que eso sea verdadero. Entonces, si nosotros vamos a ubicar números enteros, ¿todos los números enteros son pares? ¿Ningún número entero es par? ¿Algún número entero es par? Entonces, ahí es donde entramos a jugar y, digamos, a saber qué hace, qué cuantificador hace que esto sea totalmente verdadero. Entonces, todos los estudiantes son dedicados. ¿Listo? Puede ser verdadero, puede ser falso, pues dependiendo de cómo nosotros lo expresemos. Ahí está el concepto de cuantificador. En resumen, nosotros vamos a ver el símbolo del cuantificador universal y cómo se lee. Para todo X que pertenece a A, se cumple una propiedad. El cuantificador existencial, existe al menos un X en A, que es el conjunto que cumple esa propiedad. Y el cuantificador existencial único, existe una única X en A que cumple P de X. Listo. ¿Cómo nosotros podemos identificar esas denominaciones? Cuando nosotros hablamos de un esquema y hablamos de, por ejemplo, todo S es P, nosotros debemos identificar que S es el sujeto y P es el predicado. Entonces, si tenemos esta expresión, todos los hombres son mortales, nosotros ya podemos decir que esto es universal afirmativo. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que todo S es P. ¿Cómo se simboliza? Pues nosotros ya sabemos el símbolo y sabemos su descripción. Si tenemos ningún hombre es mortal,
Ningún S es P. ¿Quién es S? El sujeto. ¿Y quién es P? El predicado. En ese caso, nosotros sabemos que es universal negativo. Algún nombre es mortal, algún S es P, entonces sabemos que es particular afirmativo. Y algún nombre es no mortal, algún S no es P, sabemos que es un particular negativo. Bueno, en este caso, al igual que en la unidad 1, no es para aprenderse nada en memoria, sencillamente tenemos la tablita y aprendemos a identificar esta denominación, digámoslo así. Finalmente, pues vamos a ver un ejemplo, ¿cierto? El cuantificador universal afirmativo. Todas las plantas son verdes. Cuantificador universal negativo, ningún estudiante reprobó la materia. Vemos que se denota con el símbolo de negación. Cuantificador existencial afirmativo, algunos hombres son sabios. Y cuantificador existencial negativo, algunas aves no pueden volar. Cuantificador existencial único, hay un único equipo ganado. Listo. ¿Cómo nosotros representamos esto simbólicamente? Entonces, todos los estudiantes son responsables. Nosotros ya sabemos que es universal, afirmativo. Y esto puede ser equivalente a, no es cierto que algunos estudiantes no sean responsables. Aquí hablamos de la equivalencia de cuantificadores. Esto es como un concepto. ¿Y qué nos quiere decir? Que lo que tenemos acá es exactamente lo que tenemos acá. ¿Qué quiere decir? Que el cuantificador universal equivale a la negación del cuantificador existencial. ¿Listo? Y exactamente acá, la negación del cuantificador universal equivale a la negación del cuantificador existencial en el cuantificador, más no en la propiedad. Entonces, todos los estudiantes no son perezosos. No existe algún estudiante que sea perezoso. Equivale a lo mismo. Listo. Otro concepto para introducir, tranquilos, ahorita vamos a hacer ejercicios, es el de proposiciones categóricas. ¿Qué es una proposición categórica? Pues es un enunciado acerca de los miembros de dos clases y de la relación que existe entre ellos. Y cuando hablamos de dos clases, podemos hablar de lo que es el sujeto y el predicado. O sea, siempre donde encuentren ese, hablamos del sujeto, y donde encuentren P, hablamos del predicado. También podemos decir que las proposiciones son expresiones que pueden ser falsas o verdaderas, eso ya lo sabíamos en la actividad anterior. Y cuando hablamos de categóricas es porque se le agrega o se le asigna una cualidad o una cantidad. Por eso hablamos de los cuantificadores. Entonces, ¿cómo reconocemos una proposición categórica? Pues que tiene un sujeto y que tiene un predicado, ¿cierto? ¿Qué es el sujeto? Es aquello de qué o de quién se dice algo. Eso lo sabíamos pues todos desde español, ¿cierto? ¿Y qué es el predicado? Es aquello que se habla o se dice del sujeto. Ningún soltero es casado. Perdón. Algunas motos Honda no son fabricadas en Japón. Entonces nosotros ya sabemos que ningún va a ser el cuantificador, soltero va a ser el sujeto, ese es el verbo o cópula y casado es el predicado. Algunas motos Honda no son fabricadas en Japón. Algunas, ese es el cuantificador, motos Honda, el sujeto, no son, es el verbo o cópula y fabricadas en Japón es el predicado. Entonces, es lo que, digamos, a eso es a lo que nosotros le llamamos la estructura de las proposiciones categóricas. Cuantificador, el sujeto, el verbo o cópula y el predicado. ¿Qué nos define todo esto? Una proposición. Ya sabemos, el cuantificador es lo que determina si la proposición se refiere a todos los sujetos de un conjunto, a una parte de ellos o solo a un elemento, ¿cierto? El sujeto, ya sabemos que es
el conjunto o subconjunto de individuos o cosas de las que se trata la proposición. La cópula es el verbo que une a ese sujeto con el predicado y tiene una relación, y el predicado es lo que se afirma o se niega el sujeto. Les van a dar una proposición de esta manera y ustedes van a tener que categorizarla, es decir, en una tablita pues van a tener que definir cuál es el cuantificador, quién es el sujeto, el verbo cópula y el predicado. Entonces, si se dan cuenta, pues es de verdad demasiado sencillo. Todos los hombres son mamíferos, cuantificador todos, sujetos los hombres, verbo cópula son y el predicado mamíferos. Algunos casados son felices. Cuantificador, algunos, sujeto casados, verbo o cópula son y predicado felices. Bueno. Se ha diseñado una categorización dependiendo de cómo se expresen esas proposiciones, ¿cierto? Los seres vivos existen, se puede expresar como todo ser vivo es existente. Todo S es P. Juan al menos estudia física, se puede expresar como al menos Juan es estudiante de física. Algún S es P. Las enzimas convirtieron la leche en queso, se puede expresar como toda la leche fue convertida en queso por las enzimas. Todo S es P. Entonces, en base a ello, se da una clasificación en afirmativas. ¿Cuándo son afirmativas? Cuando el predicado es compatible con el sujeto, y negativas cuando el predicado no es compatible con el sujeto. ¿Cómo pueden ser? Pueden ser singulares o particulares cuando se refiere a algunos elementos de la clase del sujeto. Ahí, en ese caso, son singulares. O universales cuando se refiere a todos. Entonces, vamos a ver el cuadro. Si ese es P, pues, ¿qué quiere decir? Que ese sujeto es compatible con lo que dice el predicado. Entonces, nosotros ya sabemos que cuando tenemos un S es P, ya sabemos que es afirmativa. Si ese no es P, sabemos que es negativa. Y finalmente tenemos este cuadrito de categorización. Igual no lo tenemos que aprender, sino simplemente tenerlo a la mano para poder categorizar nuestras proposiciones. Todos los lenguajes de programación son lenguajes informáticos. Yo ya sé que se puede expresar como todo es P y corresponde a la clase A, que es universal afirmativa. Ninguna licencia de software privativo es una licencia de software libre. Ningún S es P. Entonces tenemos que es clase E y pertenece a universal negativa. Algunos lenguajes de programación son lenguajes de programación libres. Algún S, ya sabemos, sujeto, es P, predicado, es la clase I y es particular. ¿Por qué? Porque ya tenemos algunos. Y aquí es universal porque tenemos todos. ¿Listo? Es muy, muy sencillo. Algunos lenguajes de programación no son lenguajes de programación libres. Entonces, algún S no es P, es clase O, particular negativo. Finalmente, pues al nosotros estructurar una proposición, vamos a poder definir qué clase es y las vamos a poder graficar, ¿cierto? Esto es realmente lo que deben hacer. Les dan sus proposiciones, las categorizan y luego las grafican. Todo ese es P, ya sabemos que es universal afirmativo. Entonces, universal, ¿por qué? Por el cuantificador universal y la cualidad también es afirmativa. Ahora, ningún S es P o todo ese no es P, el cuantificador es negativo, ¿sí? O el cuantificador universal y la cualidad es negativa. Y asimismo, la particular afirmativa, que es clase I, algunos S son P, y la particular negativa, algunos S no son P. Entonces, vamos a ver cómo se pueden graficar.
Pues dependiendo de la clase que nos dé, nosotros vamos a encerrar nuestras proposiciones y vamos a hacer la gráfica que las une. Entonces dice, cuando las proposiciones mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado, pero difieren en cantidad y en cualidad, se deben tener una serie de oposiciones, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo son contradictorias? Veamos aquí, son contradictorias. Cuando se mantiene el mismo sujeto, aquí se mantuvo el mismo sujeto, miremos, y se mantiene el mismo predicado, bien, pero difieren la cantidad y la cualidad. Ahora, ¿cuándo son contrarios? Veamos, cuando es AE, cuando mantienen el mismo sujeto, el mismo predicado, pero cambia la cantidad, es universal y difieren en la cualidad. Y subcontrarios, cuando en las dos proposiciones se mantiene el mismo sujeto, ¿cierto? Que es acá, vea. Y el mismo predicado, la cantidad es particular, veamos, pero difieren en la cualidad. O sea, aquí nos dicen son y aquí nos dicen que no son. Subalternos, cuando en las dos proposiciones se mantiene el mismo sujeto, entonces nosotros vemos, nada de esto hay que aprenderse de memoria, se tiene otra tablita y se evalúa, se categoriza nuestras proposiciones y se grafican. Es muy, muy sencillo. ¿Qué pasa si nosotros obtuvimos una proposición clase A donde nos decía que todo S es B y una proposición clase E donde nos decía que ningún S es B? Nosotros vamos a tener dos proposiciones contrarias y hacemos aquí la gráfica que resalte. Entonces, ejemplo, la proposición P, todos los automóviles son consumidores de gasolina. Y la proposición Q, ningún automóvil es consumidor de gasolina. Entonces, nos dicen, determine la estructura. Vamos a determinar, esta es mi proposición. El cuantificador es con lo que inicia mi proposición, ¿cierto? El término sujeto. La cualidad o cúpula, que es el verbo, y el término predicado. Todos los automóviles son consumidores de gasolina, entonces todos, cuantificador, términos sujeto automóviles, cualidad o cúpula son y término predicado consumidores de gasolina. Ya sabemos que es todo S es P y ningún S es P. Entonces nosotros ya sabemos que mi primer proposición es universal afirmativa de clase A y mi segunda proposición es universal negativa de clase A. Perdón. Entonces yo ya sé cómo se grafican y voy a determinar que estas proposiciones son contrarias. Entonces ahí ya tenemos el segundo punto de la actividad de una forma súper sencilla. Otro ejemplo, todos los automóviles son eléctricos, cuantificador, término sujeto, cualidad o cúpula y término predicado. Todo S es P, universal afirmativo. Algún S es P es particular afirmativa. Entonces ya vamos a graficar ahí que son subalternas y las marcamos. ¿Listo? Otro ejemplo. Algunos ríos no son navegables, algunos ríos son navegables. Algún S es P, no es P, perdón, particular negativa, clase O, y algunos ríos, algún S es P, particular afirmativa, clase I. Vamos a graficar O, I, y sabemos que son subcontrarias. Finalmente, el último ejemplo, todos los bancos son poseedores de riqueza, todo S es P, clase A. Algunos bancos no son poderosos de riqueza, algún S no es P, particular negativa, y vamos a graficar AO, que es la mayoría, digamos, la más común, contradictorias. Listo, chicos.
Y pasamos a la última actividad, que es la actividad de poder definir un razonamiento. ¿Qué es un razonamiento? Pues todos sabemos que es un proceso intelectual y lógico del pensamiento humano. Ese razonamiento nos entrega argumentos sobre las conexiones mentales incurridas y justifican un determinado pensamiento. Entonces, razonar viene del latín ratio, que significa razón, junto con el sufijo viento, que indica el resultado de algo. ¿Qué es el razonamiento? Pues es organizar y estructurar las ideas para alcanzar una conclusión. Existen dos tipos de razonamiento y esto es para fundamentar. El razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo. Deductivo e inductivo. Entonces, para poder conceptualizar, nosotros tenemos que saber cómo funciona cada uno, porque después nos van a dar un razonamiento, tenemos que obtener las premisas, la conclusión y decir qué tipo de razonamiento es y fundamentar. ¿Listo? Entonces, el razonamiento deductivo, ¿qué es lo importante tener en cuenta? Que parte de un todo, de lo general, ¿cierto? Y va hacia lo particular, o sea, hacia algo general va conduciendo a deducir conclusiones particulares. Ahorita vemos. Otra característica importante es que la conclusión está incluida en las premisas, o sea, en lo que dijimos en las premisas. Son conclusiones rigurosas y válidas. No genera por sí mismo un nuevo conocimiento, ya que parte de verificar un conocimiento previo. De lo general a lo particular. Ejemplo. Los murciélagos son animales mamíferos que duermen de día y vuelan. Encuentro un punto seguido, esta es mi premisa 1. Los animales que vuelan tienen alas, mi premisa 2. Por lo tanto, me voy para la conclusión, los murciélagos tienen alas. Entonces, partí de lo general, que son los animales mamíferos, y concluí con los murciélagos, que es algo particular. El razonamiento deductivo. Otro ejemplo. O sea, otra, digamos, una acotación para tener. Si nosotros nos damos cuenta, esa premisa mayor y menor son universales generales y son válidas. Pero a partir de eso se construye una particular. ¿Listo? Otro ejemplo. Los ciclistas deben tener buen físico. Premisa 1. Nairo Quintana es ciclista. Y la conclusión, Nairo Quintana tiene buen físico. ¿Listo? La conclusión está dentro de las premisas. Toda planta nace, se reproduce y muere. Toda rosa es planta. Concluimos que toda rosa nace, se reproduce y muere. Está dentro de las premisas. Vamos ahora con el razonamiento inductivo. ¿Qué tenemos? Pues que parte, al contrario, de lo particular y va hacia lo general, a partir de unas premisas particulares que resaltan de la observación de un fenómeno. Ese razonamiento inductivo llegará a ser una conclusión de una característica general. ¿Cómo podemos determinar qué es un razonamiento inductivo? Bueno, se basa en la observación de hechos y fenómenos. Sus conclusiones son probables, ¿sí? O sea, nosotros cuando concluimos en un razonamiento inductivo podemos decir que eso es la verdad, mientras que en el razonamiento deductivo nosotros no podemos llegar a hacer esa aseveración de que sea verdad. No tenemos como la suficiente información. Y lo más importante es que tiene el objetivo de generar un nuevo conocimiento. Un ejemplo, el cumpleaños de Pedro fue el día lunes.
punto seguido, mi primera premisa. Él notó que el siguiente año caería en martes y caería el miércoles en 2 años. Sin comprobarlo, él dijo, mi cumpleaños volverá a caer en lunes dentro de 7 años, sin comprobarlo. Esto, en este caso, pues nosotros no podemos decir si es verdad o si es mentira, si eso vaya a pasar. No podemos aseverar exactamente. Entonces, si Pedro está usando el razonamiento inductivo, depende del proceso que usa, no de si está en lo correcto o no. Noto similitudes y diferencias en el día en que cae su cumpleaños cada año. Notó, perdón. Para los 3 años que él analizó, notó que el día de la semana era el siguiente día para cada año. Generalizó sus observaciones, asumiendo que el patrón continuaría. Conformó una conjetura, aunque no lo dijo exactamente, pues ¿cuál fue? Si mi cumpleaños es X años después de mi último cumpleaños, la próxima vez caerá X días de la semana después que en mi último cumpleaños. Nota que él incluso aplicó la conjetura para hacer una predicción, aunque eso no es necesario en el proceso de razonamiento inductivo. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer en su actividad? Al elegir letra, pues van a determinar el cuarto ejercicio, que es un argumento, van a obtener las premisas, van a obtener la conclusión, van a decir si es un razonamiento inductivo o deductivo y por qué. Hay que justificar la respuesta. Listo. Un ejemplo, Juan compró un carro de marca Renault y salió muy bueno, ¿cierto? Está hablando del carro que Juan compró, que es particular. Andrea compró un carro de marca Renault y salió muy bueno. Por lo tanto, todos los carros de la marca Renault son muy buenos. Nosotros no podemos decir si eso es verdad o mentira. ¿Listo? O sea, esa es la forma como identificamos un razonamiento inductivo. Que al concluir nosotros no podemos medir el grado de veracidad. ¿Listo? Juan salió a la lluvia y se mojó. Juan salió a la lluvia y se mojó. Todas las personas que salen a la lluvia se mojan. No, no es verdad, ¿cierto? Bueno, entonces aquí está como el resumen. El razonamiento deductivo parte de un principio general, concluye en un caso particular y la conclusión siempre es verdadera. En el razonamiento inductivo parte de un caso particular, concluye una generalidad y la conclusión no siempre es verdadera, ¿cierto? Listo. Entonces veamos, pueden ver bien mi pantalla. Vamos a ver para el ejercicio 1 de la actividad, ¿qué es lo que deben hacer? Colocar cómo se hace para que esta frase sea verdadera. Entonces, perdón, si tenemos los estudiantes hacen la tarea, ¿podemos colocar todos los estudiantes hacen la tarea? ¿Existe un único estudiante que haga la tarea? ¿Algunos estudiantes hacen la tarea? ¿Me escuchan bien? Porfa, alguien me abre el micrófono y me dice si me escuchan bien. Sí, señora, se escucha. Ok, listo. Entonces, veamos. Aquí hay un error, aquí no debería estar este los. Algunos estudiantes hacen la tarea. Todos los animales deben alimentarse y existe un único participante que gana la carrera. Entonces, de eso se trata, de colocar como el cuantificador adecuado para que la proposición sea válida. ¿Listo? Repasarles cuál es el cuantificador existencial, cuál es el cuantificador universal y cuál es el cuantificador existencial único. Todos los animales deben alimentarse, perdón. ¿Cuál sería la negación? Todos los animales no deben alimentarse. Algunos estudiantes hacen la tarea.
algunos estudiantes no hacen la tarea, no existe al menos un estudiante que haga la tarea. Entonces, es la forma de expresarlo manejando los cuantificadores. Entonces, ¿cómo es la simbología del argumento? Y es la que deben presentar en su ejercicio 1. Todos los animales deben alimentarse. Entonces, ¿cómo se describe? Pues como lo veíamos al iniciar. Pero aquí lo que vamos a hacer es saber, tenemos esta columna y tenemos esta y vamos a encontrar cuál es la adecuada, ¿cierto? Todos los animales deben alimentarse, es afirmativo, ¿cierto? Y es universal. Entonces, ¿cómo se describe? Universal afirmativo. Para todo X que pertenece al universo, X debe alimentarse. Todos los animales no deben alimentarse. Entonces, algunos animales no deben alimentarse. Entonces ya sabemos que es el existencial negativo, que se le existe por lo menos un X que pertenece al universal, donde X deben alimentarse. Algunos animales deben alimentarse, también es existencial, pero es afirmativo. Existe un X que pertenece al universo, donde X debe alimentarse. Finalmente, todos los animales no deben alimentarse. Es un universal, pero negativo. ¿Listo? Siempre que veamos este símbolo, es la negación. Entonces, digamos que bajo este esquema es que ustedes deben hacer las expresiones de las proposiciones en su actividad. Ahora les dicen, estructuren las proposiciones. Algunos estudiantes del curso están conectados a la web, nosotros ya sabemos. El cuantificador, algunos. El sujeto, estudiantes del curso. El verbo o cúpula, están, ¿cierto? Y el predicado, conectados a la web. El segundo, ningún hombre puede volar. Cuantificador, ningún. Sujeto, hombre. Verbo, cúpula, puede. Y predicado, volar. Algunos animales no son carnívoros. Cuantificador, algunos. Sujeto, animales. Verbo o cúpula, no son. Y el predicado, carnívoros. ¿Qué venimos a hacer ahora? Pues a clasificar. Si todo es SP, ya sabemos que es universal afirmativa. Si ningún S es P, es universal negativa. Algún S es P, particular afirmativa. Algún S no es P, particular negativa. Obtenemos esa categorización y graficamos. Ese es el ejercicio 3. ¿Listo? Demasiado, demasiado sencillo. Ya sabemos que algún S es P, es clase A, ¿cierto? Y que todo S es P, perdón, al contrario. Todo S es P es clase A y algún S es P es clase I. Entonces, graficamos. Ahora otra. Todos los hombres pueden volar, todo S es P, va a ser universal afirmativa. Ningún hombre puede volar, va a ser universal negativa. Graficamos y obtenemos que estas dos proposiciones son contrarias. Algunos animales no son carnívoros, ¿cierto? Algún S no es P, es particular negativa, clase O. Todos los animales son carnívoros, algún S es P, clase A. Tenemos las proposiciones que son, contradictorias. Y así se puede dar el grado de la categorización de las proposiciones. Finalmente, les dan un argumento donde ustedes deben definir al hacerle el tratamiento, digamos, la lectura y la conceptualización que tienen de cómo es ese argumento, si es inductivo y deductivo, y hay que justificar por qué. Entonces, Juan y Carlos regalan a su mamá Fabiola un viaje internacional todos los años para festejar su cumpleaños. Esa es mi premisa 1, ¿cierto? La mamá de Juan y Carlos tiene muchos deseos de conocer la Torre Eiffel. Concluimos, por lo tanto, en el próximo cumpleaños Fabiola viajará a París. ¿Están de acuerdo?
¿Ok? El consumo de fibra frecuente acompañado de una dieta balanceada puede ayudar a disminuir los niveles de colesterol. Premisa 1. Una forma de reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares es mantener un adecuado nivel de colesterol. Premisa 2. Por lo tanto, el consumo frecuente de fibra puede reducir el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Venimos de premisas particulares para finalmente dar una conclusión general. ¿Listo? Entonces es deductivo. Y aquí venimos de algo general para dar una conclusión particular, ¿cierto? Pero aquí no podemos decir si esto es cierto o es verdad, y aquí sí podemos decir que esto es verdad. ¿Listo? Eso es todo lo que deben hacer. Les voy a compartir la guía como para que tengan claro y vayan de una vez, los que no lo han hecho, a abordar su actividad. Entonces veamos así. De nuevo les dicen que son 5 letras, que el trabajo debe estar en un archivo Word. Tenemos muchos problemas con eso. Hay estudiantes que no leen, no cumplen las especificaciones de la guía. Que el ejercicio 1 es de cuantificadores, les dan la referencia, ¿cierto? Que está ahí, o por lo menos yo a mis estudiantes se las envía al correo interno, al correo institucional, porque la idea es eso, ¿no? Pero pues, bueno, si ya no... Pregunta, o sea, ¿no podemos enviar la actividad en PDF? ¿O a qué te refieres? Sí, o sea, aquí es muy claro, miren, pues todos lo recibimos, pero aquí les dicen, para ello debe presentar un archivo en Word. ¿Se dan cuenta? Ok, sí, es que como siempre decía Word o PDF, entonces sí, la verdad yo sí lo estaba No, viendo. aquí es, por eso es muy, muy importante. En la actividad pasada, mire la cantidad de estudiantes que perdieron los 20 puntos por no hacer un video. ¿Cuál es el problema con hacer un video? Nada, desde el celular de alguna manera, o sea, pero 20 puntos y yo siempre les especificaba, mire, siempre vayan a la rúbrica, vayan al final y sepan cuántos puntos se les coloca por cada cosa, ¿sí? Porque es que yo no voy a dejar ir mis puntos de un esfuerzo tan grande, o sea, de una actividad donde hice unas tablas por un video, no. Y así la cantidad, y lo mismo en la demostración de la validez de los argumentos, cuando, digamos, se les explicó las básicas, ¿sí? Que era, cuando tenemos dos proposiciones en conjunción, hacemos simplificación, las separamos y miramos con quiénes podemos trabajar. Vamos a la tabla y vemos, o sea, pero otros 10 puntos que la mayoría de trabajos no tienen video y no tienen la demostración de la validez de los argumentos. O sea, es que ni siquiera lo intentan, lo dejan así. No podemos seguir conformándonos con eso porque de todas formas, si cada ejercicio hace parte de la actividad, pues hagámoslo de la mejor manera, intentémoslo, construyamos a tiempo para que el tutor retroalimente y nosotros podamos entregar una actividad perfecta. Listo. Les dan para completar, ¿cierto? Dice, a continuación encontrará argumentos incompletos para el desarrollo del ejercicio. ¿Qué deben hacer? Completa el argumento de tal forma que sea verdadero. Es lo importante. Defina la simbología del argumento. ¿Cómo se define la simbología? Ya sabemos, el símbolo del cuantificador existencial afirmativo y el cuantificador existencial universal negativo, pues se le coloca el símbolo del negación, ¿cierto? Identificar si corresponde a un cuantificador universal afirmativo, o sea, hay que definir a qué corresponde, o sea, lo que nosotros ya completamos, a qué corresponde. Si es a universal afirmativo, universal negativo, cuantificador existencial o cuantificador existencial único. ¿Cuáles son las condiciones de entrega? Presentar el desarrollo en un documento en Word
en el foro de la tarea que se le encuentra. Bueno, en este caso, como la actividad es tan sencilla, pues sencillamente pueden adjuntar de una vez los 4 para no estar, o sea, de verdad, nosotros como tutores estamos súper desgastados con 4 ejercicios y 4 archivos diferentes. Pero bueno, esas son las reglas. Pero yo a mis estudiantes personalmente les digo, envíenme en un solo documento, o sea, de verdad. Y ahora con lo del tour meeting, pues, si antes uno se gastaba cierto tiempo en revisando un estudiante, ahora es el doble. ¿Qué me gusta a mí como tutora? Retroalimentar. ¿Sí? Yo prefiero desgastarme en la retroalimentación porque sé que mi estudiante va a entregar una actividad perfecta y que o sea, que vale la pena. Y no uno en una calificación corrigiendo, porque hay que corregir ítem por ítem. ¿Listo? Entonces, sí es importante, pero ¿qué? Que lo hagan a tiempo. 3 días antes del cierre de la actividad no es posible. Es que ya es humanamente imposible así uno quiera, porque el número de estudiantes a uno no le permite pasear por los foros. ¿Listo? Hacerlo a tiempo. Y esta actividad, o sea, con esta explicación, yo sé que no van a tener necesidad de retroalimentar porque está muy, muy sencilla. No dejen ir estos 100 puntos perfectos. ¿Por qué? Porque, bueno, si se equivocaron en la anterior algo, que el video, después viene la teoría de conjuntos, que también es muy sencilla, pero de pronto les da miedo la sustentación y eso es algo a lo que debemos. Mire, es un momento chévere donde se comparte con el tutor, donde se humaniza el curso. Entonces, hacerlo de la mejor manera, hay que agendar y el estudiante que no sustente, pues no tiene calificación, ¿cierto? Ahí con tiempo se les va a ir diciendo. Además, son problemas de conjuntos que son chéveres. O sea, digamos que si les pareció duro, lo duro ya pasó, que fue todo lo de tablas de verdad, que no es duro a la hora que uno se familiariza con ese tema. Yo vuelvo y les digo, la matemática no es que sea imposible para uno, lo que pasa es que no tiene uno los conceptos. Pero cuando uno tiene los conceptos, se hace súper fácil. Todo, y en cualquier campo, y en cualquier curso. Entonces, ¿de quién depende realmente que yo haga una actividad? De mí, ¿cierto? De la acción que le coloco para hacer mi actividad. Entonces, eso es muy importante. Listo, proposiciones categóricas. ¿Qué tienen que hacer? Les dan para la letra A, para la letra B. Listo. ¿Qué debe hacer? Identifique el cuantificador y la cualidad, ¿cierto? Luego, clasifique esa proposición y una vez clasificada, construya los otros 3 tipos de proposiciones. ¿Por qué se hace? Pues para tener claridad. Pero en el momento en que uno tiene la tabla, pues de verdad que eso es supremamente sencillo. Igual, condiciones de entrega. Clasificación de las proposiciones categóricas, pues lo que hicimos, definimos si nuestra proposición es clase A, clase E, clase O, clase I. Todo S es P, algún S no es P, y así. Ningún S no es P. Graficamos. ¿Listo? Se grafica. Ahí les están mostrando el cuadro, les están mostrando todo. Finalmente les dan un argumento y hay que decir si es deductivo o inductivo. Obtiene uno las premisas, ¿cierto? ¿Qué deben hacer? Identifique las premisas y la conclusión. Identifique si el razonamiento es de tipo deductivo o inductivo y justifique o argumente con sus palabras. Pues el que tenga el concepto de qué es un razonamiento deductivo, pues va a argumentar supremamente sencillo porque ahí está. Finalmente, pues muestre las evidencias individuales y haga una entrega formal. Esta entrega formal, mire que de verdad las conclusiones de un trabajo, ¿de qué depende? De lo que para ti, ¿qué concluiste con ese trabajo? Hay trabajos que ni con las referencias, o sea, hay actividades, así como hay unas excelentes, hay actividades muy regulares.
intervenga en el foro de discusión antes de entregar el producto, solicite, revise que cumpla con todos los requerimientos. Esto es lo más importante. No cometas fraudes, ni plagios, ni actos que atenten contra el normal desarrollo académico en las actividades. Los estudiantes que mandan a hacer un trabajo, les entregan trabajos muy parecidos. O sea, la llegada del Turnitin a la universidad, pues es que muestra con quién es el grado de similitud. O sea, yo he tenido que llamar a una estudiante y luego he tenido que llamar a la otra. Y eso es de verdad tiempo y da pena. Para nosotros, en nuestra construcción, da pena, de verdad. Entonces, yo los invito a que la hagamos bien. Están los medios, están los B-Learning, están los CIPAS, está el tutor. Construyamos. Un compromiso de nosotros mismos fue al matricularnos por un programa académico, ¿cierto? Es tratar de cumplir a cabalidad cada uno de los cursos, en miras de que, pues de que se puedan hacer las cosas bien. 100 puntos, de nuevo. Cada criterio suma 100 puntos. Recuerden que el curso se aprueba con 300 puntos, ¿cierto? En la primera actividad eran 25, la pretarea eran 25, la actividad 1, 100, la actividad 2, 100, la actividad 3, 100, y el examen final es 125 puntos. Entonces, es supremamente importante que nos preparemos para esos 125 puntos, porque ahí es donde nosotros vamos a poder tener un excelente promedio. Y nos estamos acostumbrando a hacer las cosas de la mejor manera. Pues bien, chicos, esto es todo. Me confirman por... ¿Listo, María Paula? Cuéntame. Es que yo estuve en la primera sesión, pero entonces te pregunté sobre el chat de reuniones. Le he preguntado al tutor de cómo me incluyo en el equipo o en el grupo. Mira, María Paula, yo te explico lo siguiente. Sí. La zona, ¿sí? La zona Boyacá creó 2 grupos. Es diferente a las aulas del curso, ¿sí? La zona Boyacá. Cada docente creó los grupos con los estudiantes que le correspondió. Si a ti no te aparece el chat es porque tú no estás dentro del grupo. O no estás entrando por donde debes entrar. Ah, sí, mira, acabé de entrar por el correo porque a ningún otro correo tengo registro ahí de la UNAD que no sea del de la UNAD. Y no me y el tutor no me ha dado respuesta, y tú la vez pasada me tomaste incluso los datos para hablar con la tutora, con alguien del SEAD, no sé cómo fue, y pues lo mismo, o sea, no sé cómo ingresar al grupo, o sea, ya llevo con ese problema. Porque te acuerdas, no sé si te acuerdas que la sesión anterior también yo te pregunté lo mismo. Pero entonces ahí sí no sé. ¿Y no te ha llegado el enlace de la otra tutora? No, de la mira, profe me llegó Andrea. Me llegó réplica. O sea, te llegó mi mensaje. Sí, tus mensajes me llegan, pero no me sirve el cosito de comentarios, que es cuando me dicen que es que yo no estoy registrada, que dentro de otros correos, y no. O sea, me lo envían a mi correo institucional. No, ahí sí no sabría. No, pues hagamos lo mismo, María Paula. Regálame tus datos. Profe, ¿me escucha? Sí, pero espérame un segundo. Es para aportarle a la cuéntame, compañera. Jefferson. A mí me pasa lo mismo. A mí me pasa lo mismo, pero entonces es solo en el computador, en el portátil, no me habilita el chat de comentarios, no me habilita porque entro como invitado. Entonces me tocó entrar del celular, descargué la aplicación en el celular, que en el celular sí me permite, y ya pude encontrar el link, porque no me ha pasado en esta clase, sino en varias clases ya, que no me permite con este usuario o con esta aplicación ingresar desde el computador, solo desde el celular. O sea, ya debe ser de
de software. ¿Y tú estás entrando desde el celular, desde el correo institucional? Sí, o sea, el celular, el correo lo tengo predeterminado en el celular. Ingreso desde el celular al correo, abro el link y ya inmediatamente me redirecciona a la aplicación que la tengo descargada también en el celular y ahí no tuve problema. Desde ahí envié los datos porque no pude desde el computador. Sí, va a tocar así. Es que a veces como uno no puede ver bien en el celular. ¿Quién es tu tutor, María Paula? Carlos Otero. Carlos Otero. ¿Me regalas tu documento? 1049 636 Sí. 827. Listo. Bueno, les hago una aclaración. Los puntos de B-Learning se asignan al terminar el curso. ¿Ya? Me explico. Si la actividad 1 le quedó al estudiante en 80 puntos, ¿cierto? Y el estudiante asistió al B-Learning de la sesión 1, pues le va a quedar en 95. Entonces, hacia esas fechas, determinando el semestre, es importante que estén muy pendientes, porque ahí sí, pues me buscan a mí o buscan al tutor y para que se haga la corrección si no fueron asignados. ¿Listo? Okay. ¿Qué pasa si el estudiante tuvo 100 en la actividad 1 y asistió al B-Learning? Pues esos 15 puntos le pueden quedar pendiente para la actividad 2 o para la actividad 3, más no para ninguna evaluación. Ah, ok. Pero entonces, como las actividades las están entregando perfectos, pues no importan los puntos del B-Learning, ¿cierto? Ah, ok, sí. Sí, pues eso era como lo importante, sino que a veces mandaban como los links en los chats y no los podía abrir ni nada de eso. Entonces, pues también por esa parte. Claro. Entonces, pero bueno. Nada, Entonces, pues agradecerles por participar. De un grupo de 500 estudiantes que estén 24, pues realmente es preocupante. Esperemos a ver si el sábado, pero la realidad es que los estudiantes no están aprovechando los encuentros virtuales y después pues prefieren copiarle a un grupo de un compañero que otro se lo envíe y bueno, una cosa que, dime. Profe, una pregunta, es que a mí también me pasa lo mismo. A ver, primero Ingrid. Profe, es que a mí también me pasa lo mismo que la que estaba hablando ahorita, María Paula, creo que era. A mí también me llegó su mensaje, yo entré por el link de su que me mandó al correo, pero a mí tampoco me aparece para el chat y yo estoy conectada por el celular. Pues es que ahí sí no sé. Porque si les llegó la invitación es porque están dentro del grupo. A mí me llegó su invitación, incluso yo lo mandé ¿Y a quién es tu tutor? Mi tutor es Jenny Marisol Callachoa, creo que. ¿Me regalas tu documento? 1-119-185-353. Perdón, 1-119-355. 1-119, ay, se me 185-353. Ok. Bueno, ¿alguien más? Tutora, qué pena, sí, Bueno. a mí me pasa lo mismo que la compañera María Paula también. Mariana, ¿qué eres? Mariana Rodríguez. ¿Tu tutor? Carlos Eduardo Otero. Ok. ¿Me regalas tu documento? Sí, señora, 1049-655-789. 789, listo. Entonces yo vuelvo y les digo, si al final no les asignaron los puntos, me escriben por favor, ¿listo? Ustedes tienen mi correo cuando les llega la invitación. Pero hay que estar pendientes. Ojalá no necesiten de esos puntos. ¿Algo más? Señora, muchas gracias. Listo. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Nada, pues le comentan a sus compañeros que la última réplica es el sábado
y nosotros nos estaríamos viendo para la única sesión que hay para la actividad 3, que es la de conjuntos. Creo que solo hay una sesión, la verdad. Igual yo les envío la invitación y todo como lo hemos hecho. ¿Listo? Bueno, Bueno, muchas gracias. que estén muy bien. Bueno.